Buenos días chicos, ¿cómo están? Yo soy el licenciado Rodrigo Colmán, licenciado en contabilidad. Terminé la carrera en el año 2009 en la Universidad Nacional del Este. Posteriormente hice un posgrado de didáctica universitaria y también y otras especialidades. Actualmente estoy cursando la carrera de Derecho y vengo ejerciendo esta tarea de docente universitario ya hace más de 6 años, y en esta oportunidad voy a ser el profesor de ustedes en la carrera, en la materia de contabilidad 1, que generalmente trata más de toda la contabilidad básica, ¿verdad? Y para no extenderme demasiado y que el video pueda tener el contenido más concreto aún, vamos a iniciar la materia. Hablando un poco de lo que es la contabilidad básica, ¿verdad? Primeramente, lo que hay que entender es que la contabilidad existió hace bastante tiempo. La contabilidad, por decir así, es el sistema de registro por sobre todas las cosas, ¿verdad? La esencia mismo del nombre significa contar, justamente. La esencia mismo del nombre, contar lo que tengo disponible. Y en este caso, por ejemplo, voy a tratar de, si tengo disponible dinero en la mano, cuento cuánto tengo. Si tengo disponible bienes dentro de un espacio, voy a contar cuántos son esos bienes. Pero anteriormente en la economía funcionaba lo siguiente, que era el trueque, por ejemplo, y había que registrar también ese acontecimiento económico, ¿verdad? Para que el trueque funcione, tenía que disponer del mismo valor, o sea, del mismo valor en que una persona me entrega su bien y yo le entrego mi bien en contrapartida. Aparte de tener el mismo valor, tenía que tener un mismo equilibrio representativo, lo que representa para mí y para la otra persona. Después vinieron apareciendo ya los números con las tablillas, que generalmente empezaron los árabes. Bueno, posterior a todo, esa es la historia prácticamente de la contabilidad. Y después, imagínense que venían registrando acontecimientos económicos dentro de las propias tumbas en las pirámides de Egipto, donde generalmente se registraban, o sea, notaban acontecimientos hasta económicos por la pared. Bueno, entonces vamos a entrar en la definición de contabilidad, y que dice prácticamente, que dice, por ejemplo, que la contabilidad es un lenguaje donde representaremos operaciones reales, operaciones diarias que realicen las empresas. Y vamos a leer un poco rápido la definición, y partiendo de esa base vamos a construir nuestra definición un poco más sintetizada. La contabilidad es un sistema que suministra información fundamental, y esto es muy importante, para la toma de decisiones empresariales. Es un conjunto de documentos que reflejan información relevante expresada en unidades monetarias sobre la situación y la evolución económica y financiera. Es importante también detallar la diferencia que existe entre lo que es economía y finanzas. Economía involucra generalmente factores, dos o más factores o elementos económicos, que generalmente son la naturaleza, trabajo, capital, empresa y tecnología. Deben combinarse sí o sí uno de estos dos factores, como mínimo dos, o pueden combinarse muchos más, para poder ser un evento económico. Y la finanza solamente habla del flujo de efectivo, del dinero en sí. Existe esta en muchos de los casos. Por ejemplo, muchos dicen de que tengo problema económico, cuando en realidad lo que tiene es problema financiero, porque lo que le falta es plata, porque tiene trabajo,
tiene recursos suficientes para poder ejecutar una tarea y cosas así. Entonces lo económico, como no le falta, es más bien un financiero. Pero si alguien me dice, no tengo plata, no tengo trabajo, ahí ya es un problema económico, porque ya involucra no solamente capital en el sentido monetario, sino que también involucra trabajo. O sea, dos elementos ya hay. Pero cuando es solamente dinero, la falta de dinero generalmente es problema financiero y es un problema de flujo de efectivo, algo que la contabilidad debe manejar muy bien, ¿verdad? La entrada y salida de dinero. Entonces, dice, evolución económica y financiera de una empresa o unidad económica. Unidad económica generalmente es considerada la empresa por la combinación de todos esos elementos económicos. Y dice, con el objeto de que tanto terceras personas interesadas, en este caso, como los dirigentes de dicha empresa, o sea, como los directivos de dicha empresa, por ejemplo, los dueños, los accionistas, propietarios, también puedan, dirigentes de dicha empresa, puedan tomar decisiones de vuelta. Y podríamos decir que la contabilidad para la empresa es una brújula para un explorador. Sin ella no sabría hacia dónde dirigirse. Sin la contabilidad no hay información y sin información no sabremos en dónde nos encontramos. La información hoy en día supone hoy día supone el pilar indiscutible de un buen negocio. Y no solamente cuando dice terceras personas cuando dice de qué se trata, de generalmente de los bancos, de proveedores, bancos para tener de repente el origen de unos fondos que se puedan invertir dentro de una empresa. Banco cuando trata de prestarte dinero y para eso ellos necesitan únicamente de una información contable que generalmente se registra dentro de una declaración jurada o de un estado financiero. Ellos analizan esa situación y en base a todo eso te prestan el dinero, por decir así, en términos sencillos. Y también terceras personas cuando existen accionistas, cuando se necesita de repente una inversión importante y se necesita de la adhesión de algunos inversionistas, poniendo a disposición las acciones que dicha empresa están valorando en un cierto monto, y en base a eso tratar de hacer una compra de todo ello, pero previamente estos accionistas hacen un análisis del comportamiento financiero y económico que tiene la empresa para ver si realmente le conviene o no le conviene el comprar esas acciones. De ahí la importancia fundamental de la economía. Entonces, haciendo un breve resumen, la contabilidad es un sistema de información fundamental que refleja información relevante expresada en unidades monetarias sobre situación económica y financiera de una empresa o unidad económica, con el objeto de tomar las mejores decisiones dentro de una empresa. Siempre esa capacidad de decisión siempre es muy importante, y cuando tenemos elementos de información bastante sólida, nos va a permitir tomar la mejor decisión posible para el beneficio de todos, para el beneficio de la compañía, de las personas que integran, un beneficio bien integral de todo ese sacrificio que generalmente se ejecuta, ¿verdad?
Bueno, pasando al siguiente tema, dice, ahora vamos a pasar, la contabilidad es una información por lo tanto, pero que tiene que ser comprensible, relevante, fiable y oportuna. Comprensible porque todo el mundo, en la medida de lo posible, debe entender las personas de una manera fácil. Y para que pueda interpretar lo que está aconteciendo realmente de manera económica y financiera dentro de esa empresa. ¿Y por qué es muy relevante? Es muy relevante porque en base a esa información yo voy a saber si dónde realmente es muy importante aplicar cierta inversión, por decir así, o entrar en un estado de ahorro, por ejemplo, o de repente tomar algunas decisiones como invertir más en publicidades, o no tanto en publicidades, invertir más en promociones, o tratar de no invertir tanto en esas dos situaciones, porque en contrapartida lo que yo estoy teniendo al hacer una gran inversión en publicidad y promociones, en contrapartida, contrastando con la ganancia, estoy llegando a una limitación que no me permite obtener el beneficio esperado con esas decisiones que estoy tomando, y más todavía con esos mecanismos que estoy aplicando. Entonces necesito contrastar todo bien. Fiable porque tiene que ser confiable, no tiene que ser lo más real posible, lo más concreto posible para no equivocarnos en nada. Y oportuna porque debe estar siempre disponible en el mejor de los casos, como en este caso, por ejemplo, en esta pandemia. Nosotros sí tenemos disponible ahora una información contable capaz que nos permita proyectar a futuro cuáles podrían ser las consecuencias, qué medidas de repente podíamos tomar para poder paliar esta situación, y así oportunamente, ¿verdad? Oportunamente. Después tenemos los fines de la contabilidad, que es informar de la situación económica en la que se encuentra el negocio para la toma de decisiones. Se cumplen obligaciones impuestas por los organismos públicos. Informar de la situación económica en que se encuentra el negocio para la toma de decisiones, bien clarito. Se cumplen las obligaciones impuestas por los organismos públicos, Registro Mercantil, Ministerio de Hacienda. Esto habla particularmente de los registros que tenemos que llevar en forma contable y en forma formal, para poder presentar de que estamos haciendo todo un muy buen trabajo, y que no escapamos y no estamos ajenos al control, porque pretendemos hacer realmente un buen trabajo. Y aparte de todo eso, existen algunas obligaciones impuestas por el Estado como para satisfacer algunas necesidades de gasto social que se generan mediante los impuestos. Y estas obligaciones nosotros las presentamos de manera a que sea conforme a lo que establece la ley por sobre todas las cosas, ¿verdad? Diversas obligaciones como el IVA general, ahora tenemos el IRE simple, el IRE general, y así sucesivamente. Por ejemplo, anteriormente estaba el IRASIS, el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales o de servicios, y el IRPC, que era el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, y el IRP, que era el impuesto a la renta personal. Y distintas obligaciones así que permiten que contribuyamos con el desarrollo sostenido de la comunidad, de la población, y no solamente con el crecimiento y desarrollo sostenido, sino con la conservación también.
Alimenta la demanda de la información de terceras personas como los bancos, como ya había dicho, para la concesión de crédito, o los accionistas para, en este caso los bancos son terceras personas y los accionistas son también terceras personas para conocer la evolución de su inversión, dice. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es, por ello, sus funciones básicas son, y tenemos acá muy bien, son en realidad 4 funciones básicas, que primeramente es la elaboración de la información, ¿no? Es el proceso básico del contable, el cual recoge documentos que tendrá que registrar. Recogemos estos documentos, posteriormente registramos, posterior a esa registración, valga la redundancia, hacemos un análisis, encasillando todo en los rubros correspondientes y analizando de esa manera cuál es la participación que tiene dentro de las masas patrimoniales. Masas patrimoniales entendemos como el activo, el pasivo y como el activo y el pasivo, por ejemplo, y el patrimonio neto también, ¿no? Bueno, después está la comunicación. Sobre las masas patrimoniales voy a ahondar un poco más en los próximos capítulos. Comunicación. Estos estados financieros se entregan a la dirección de la empresa y a terceras personas relacionadas con la sociedad. En este sentido, generalmente, ¿cómo funciona estos estados financieros? Cuando recurrimos al médico, nos vamos y a través de una dolencia, y cuando el médico, a través de los síntomas que le mencionamos a ellos, no logran identificar cuál puede ser el problema, nos solicita hacer unos estudios, unos análisis, y en base a esos estudios y análisis ellos concretamente definen cuál es el problema saludable seguramente que presenta dicha persona. Y de esa misma manera se trata el estado financiero. Se trata de hacer unos estudios, unos análisis que nos permita determinar realmente cuál es la salud contable, la salud económica y financiera de dicha organización, para posteriormente poder tomar la mejor decisión posible. Verificación. Con esta función se asegura la veracidad, que es el tercer elemento de las funciones básicas. La verificación. Con esta función se asegura la veracidad de la información que refleja los estados financieros. O sea que tenemos que asegurarnos de que todos los datos estén exactamente bien impregnados, correctamente bien descritos, y que sean realmente todo lo que registramos en los acontecimientos mercantiles que generalmente se registraron en el día a día. El análisis. El cuarto elemento dentro de las funciones básicas, como son el análisis, con el análisis de los estados financieros, la dirección de la sociedad podrá adoptar las decisiones oportunas en base a datos obtenidos de dicho análisis. Creo que esto ya habla muy bien de lo que ya había anticipado. El patrimonio empresarial. El patrimonio empresarial habla, primeramente tenemos la definición y la composición. El patrimonio empresarial es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa debidamente valorados. El patrimonio se compone de bienes que son cosas que uno posee, que se poseen. Los derechos son deudas que otras personas tienen con nosotros, y las obligaciones son deudas que nosotros tenemos pendientes. Cuando hablamos de bienes,
Y acá tenemos que englobar muy bien dos situaciones. Estamos por entrar en las masas patrimoniales. Los bienes son en realidad todo lo que nosotros poseemos. Por ejemplo, dentro de una casa, nuestros bienes son nuestra tele, nuestra cocina, nuestra heladera y todo lo que tenemos dentro de nuestra casa. Esos son nuestros bienes que tenemos y que son todo lo que nosotros en realidad poseemos. Y no solamente esos bienes, sino que también son el dinero que estoy teniendo disponible dentro de mi bolsillo, por ejemplo, o que tengo guardado en mi ropero o bajo mi cama, en todo caso, seguramente que sí es mucho. Bueno, un poco para matizar esta explicación, bueno, en realidad hoy lo más aconsejable de repente es guardar el dinero dentro de una institución financiera, como para tener un manejo más dinámico de lo que tengo. Y si no necesito tanto ese manejo dinámico, reproducir en base al tiempo que dejo disponible mi dinero ahí, reproducir en rentabilidad, por esto de que estoy guardando un dinero y que puede ser reutilizable para la institución financiera durante el tiempo que permanezca ahí, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar de los derechos. Los derechos, ¿por qué decimos derecho cuando deudas que otras personas tienen con nosotros? Porque yo tengo el derecho de que la otra persona me pague lo que me debe. Y por eso es un derecho. Tengo el derecho de cobrar ese dinero, porque seguramente que le presté algún beneficio o algún servicio, algún bien, le habré entregado algún tipo de bien que todavía en contrapartida todavía no pude percibir nada, o capaz que le habré prestado algún tipo de servicio y que en contrapartida tampoco aún recibí nada. Entonces es un derecho que tengo a recibir como contrapartida de ese bien o servicio prestado. Cuando hablamos de obligaciones, son deudas que nosotros tenemos pendientes, y en este caso, por ejemplo, de repente nosotros no tenemos el capital suficiente para tener dentro de nuestro negocio una cierta cantidad de mercadería importante de acuerdo a la demanda que se presenta. Entonces, ¿qué hago? Hablo con un proveedor y ese proveedor me concede esas mercaderías con una forma de pago que sea a crédito. Esa forma de pago que es a crédito puede ser de manera a crédito sin firmar ningún tipo de documento, porque de repente ya veníamos trabajando hace bastante tiempo y entonces ya existe una confiabilidad entre nosotros dos, y eso ayuda a que me dé la mercadería sin pagarle ni un solo guaraní, pero con un plazo de retorno que tengo que estar pagando por esas mercaderías. Ahora, más bien, cuando digo plazo de retorno, es también como que se puede confundir dentro de lo que es también la proyección económica. Y para no confundir eso, dentro del plazo entonces en que yo debo pagar por esa mercadería, contablemente hablando. Pero no solamente esas son las obligaciones, existen también estas obligaciones sociales que debo de cumplir, como por ejemplo si tengo trabajadores disponibles dentro de mi empresa, que son factores o elementos económicos también para la construcción sistemáticamente económica de mi empresa, para el crecimiento y desarrollo, que es lo más importante, el factor humano, el capital humano, para que todo pueda concretarse. Entonces yo necesito registrarle dentro de una obligación social
que en este caso es la institución, el IPS, la institución privada social, donde generalmente debo registrar, le debo registrar a los trabajadores para que tengan una garantía, primeramente de servicio médico, y segundo, una garantía de poder cumplir con una cantidad de tiempo en donde ejecuta un cierto trabajo, y al ejecutar esa cantidad de tiempo como que merece un cierto premio, y a ese premio se le llama generalmente jubilación, que tienen como ciertos porcentajes de que se entregan en forma permanente al Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Bueno, y también están los IVAs. Bueno, y en este caso, ¿por qué hablamos del IVA? Porque generalmente, bueno, esto voy a ahondar más cuando entramos en ese detalle, porque vamos a entrar también ahí. Después dice, un negocio va a tener un patrimonio empresarial formado por un conjunto de bienes y derechos y obligaciones efectos a la actividad que desarrolla. Bueno, voy a estar brindando, esta es la primera parte, a ver, y después en otro, bueno, la valoración, voy a continuar con la valoración económica del patrimonio en el siguiente video, porque no quiero hacer muy extenso el video de repente, para que no tenga mucho peso y que tenga una facilidad de trasladar a la hora de enviar a los alumnos, ya sea por WhatsApp o ya sea por algún otro medio, por correo, o de repente por Classroom, ¿verdad? Entonces, o de poder alzar en YouTube, ¿verdad? Bueno, desde ya les agradezco la atención en esta primera parte, y voy a volver a continuar en una segunda parte. Han sido ustedes muy amables, si de acuerdo, porque estoy seguro de que van a prestar atención a este video, y un placer de poder saludarles a todos, y